Nancy Pelosi visita Taiwán a pesar de las advertencias de China. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha cumplido con su plan inicial y ha aterrizado este martes en Taiwán. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nancy Pelosi aterrizó este martes en Taiwán acompañada por una delegación del Congreso de Estados Unidos. Asegura que su visita honra el compromiso inquebrantable de su país de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. El ejército de China está en alerta máxima. El barco Razoni, con 26.000 toneladas de maíz ucraniano, alcanza aguas turcas. Ya está amarrado en Estambul para realizar los controles acordados entre Rusia y Ucrania antes de continuar hacia el Líbano. Y Estados Unidos da muerte al líder de Al-Qaeda en Afganistán, uno de los terroristas más buscados por la CIA. La noticia que reaviva viejos fantasmas del supuesto apoyo talibán en su territorio a grupos yihadistas. El presidente Joe Biden asegura que se hizo justicia. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó este martes a Taiwán tras semanas de especulación sobre su posible visita. Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio, calificó el viaje de gran provocación política. El Ministerio de Defensa chino amenazó con operaciones militares específicas para contrarrestar la visita. En una declaración publicada tras su llegada a la isla autónoma, Pelosi reiteró el firme compromiso de Estados Unidos hacia la democracia de Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no hizo declaraciones al llegar a Taiwán, pero sí se expresó en Twitter. Nuestra visita a Taiwán, escribió, honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos en su apoyo a la vibrante democracia de Taiwán. Nuestras reuniones con los líderes de Taiwán reafirman nuestro apoyo a nuestro socio y a la promoción de nuestros intereses compartidos, incluyendo los avances en una región Indo-Pacífica libre y abierta. Conectamos a esta hora con Adrián Foncillas en Pekín con más información. Adrián, Nancy Pelosi ha hecho caso omiso a las amenazas de China y a los consejos del propio gobierno estadounidense. ¿Ha habido reacciones del gobierno de Xi? Bueno, primero merece la pena resaltar que a estas horas de la noche ya hay editoriales en las webs sobre el viaje de Pelosi. Por cierto, algunos son feroces incluso para los estándares chinos. Y esa celeridad no es frecuente en la prensa china, lo que nos habla de la relevancia del asunto. También ha sido publicado de inmediato un comunicado del Ministerio de Exteriores que acusa a Pelosi de connivencia con los independentistas taiwaneses y Estados Unidos de romper los acuerdos de 1979 que solo contemplan visitas no oficiales a Taiwán y no parece que esa condición puede atribuirse a la presidenta de la Cámara de Representantes. También subraya que Taiwán es el asunto más importante y sensible en las relaciones entre China y Estados Unidos. Y eso es cierto, pero no tendría que ser así. Es decir, ambos países que pugnan por la hegemonía mundial van a tener roces en muchos asuntos. Eso es inevitable, pero Taiwán no debería ser uno de ellos. La única razón por la que lo es porque Estados Unidos sabe que es el tema que más le duele a China y parece decidido a meterle el dedo en el ojo siempre que pueda. Así es, China reiteró la respuesta con medidas contundentes y la legisladora demócrata ponía un pie allí en la isla. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Un ataque militar a Taiwán, por ejemplo? Yo descartaría la invasión a Taiwán porque llevamos anunciándola como inminente casi medio siglo. Lo que sí que ha hecho China ha sido prohibir la importación de productos alimentarios a un centenar de empresas taiwanesas, pero está claro que con eso no le basta para salvar la cara. China ha prometido esta semana varias veces, además, que habrá una respuesta militar. Ha hecho que el ejército no se quedará con los brazos cruzados y eso es lo que precisamente se espera, porque lo contrario sería entendido como una rendición, no solo por el mundo, sino, peor para el gobierno aún, por su pueblo. Así que tendrá que afinar mucho para que esa respuesta sea lo suficientemente contundente como para subrayar su enfado, pero sin provocar un conflicto serio con la primera potencia militar del mundo, que sería algo suicida. Por ahora sabemos que desde esta noche han empezado unas maniobras militares masivas en el estrecho, pero más allá de las medidas inmediatas, creo que es importante esperar también a las posteriores, tanto con Taipei como con Washington, para medir el enojo que le ha causado a Pekín esta visita.
Claro que sí, Adrián. Muchos analistas dicen que la visita empeorará las ya deterioradas, muy deterioradas relaciones entre las dos principales potencias mundiales, Estados Unidos y China. ¿Qué efectos traerá entonces esto? Cuéntanos. Bueno, el efecto más claro es que subraya aún más la tendencia. Aquí ya hemos contado muchas veces que la hostilidad forma parte de la nueva normalidad y que no va a cambiar. Pero aun asumiendo ese cuadro tan sombrío, lo que vemos hoy es que aún hay margen para empeorarlo. Esta crisis llega menos de una semana después de que hablaran por teléfono Xi y Biden y que ambos calificaran esa charla de profunda y sincera. Esas charlas antes al menos servían para calmar las aguas unas semanas, ahora ya ni eso. Y otro efecto que me temo que va a tener esto es un aspecto del que se habla poco, pero que es muy importante en la geopolítica, y es la química entre los líderes. Yo temo que la confianza entre Xi y Biden haya quedado ya irremediablemente arruinada con este viaje de Pelosi. Y eso es importante. Si recordamos en tiempos de Trump, por ejemplo, incluso en lo más crudo de la guerra comercial y de la guerra tecnológica, pues parecía que Xi y Trump tenían química. Trump le invitaba a Mar-a-Lago, decía que era su amigo y eso daba cierta esperanza. Bueno, pues yo creo que ahora ya no podemos agarrarnos ni siquiera a eso. Muchísimas gracias, Adrián Foncilla, por este análisis desde Pekín. Gracias a vosotros, un abrazo. Seguimos hablando de este tema porque la pugna por Taiwán no es solo un asunto diplomático, Paco. Así es, Silvia, también lo es económico, y es que Taiwán es líder global en producción de microchips, un producto clave en la electrónica e industria automotriz y que además hoy en día escasea. En esta pequeña isla se produce el 20% de la oferta mundial y más del 90% de los chips más complejos. No es de extrañar que Estados Unidos quiera evitar su anexión a China. Sin embargo, la visita de la congresista demócrata ha puesto a temblar a los mercados estadounidenses y chinos. Los inversores temen una escalada en las tensiones entre ambas potencias. Y para analizar más sobre las consecuencias económicas de esta polémica visita, conectamos ahora con Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, ¿qué tal han reaccionado los mercados? De momento con una cierta tranquilidad, porque la situación ahora mismo no es del todo dramática, pero es un riesgo más que se añade a los muchos riesgos que ahora mismo abundan en la economía. ¿Y quién necesitaba más riesgos? Si se tiene puesta la mirada a esta zona del mundo para ver si se pasa de las palabras a las acciones. De momento los fabricantes de chips están cayendo en los mercados, también en los Estados Unidos, porque, como comentabas, la situación de escasez que se derivó de la pandemia no está resuelta y está teniendo graves problemas no solo en la industria de los microchips, sino en la que dependen de ella, la industria automotriz, la industria de la electrónica, todo ello muy crucial para la producción mundial, para la economía mundial. Precisamente hoy el presidente Joe Biden está firmando una ley de incentivación de la producción de chips en Estados Unidos. Quiere volver a traer a la industria a Estados Unidos. Son 280.000 millones de dólares que van a dedicar a ello. Pero esto es un primer paso en un camino muy largo. Hoy no va a resolver nada. ¿Y cómo están las relaciones comerciales con China en estos momentos? Bueno, las relaciones con China están desde hace bastante tiempo en un momento bastante tenso, y ahí es donde la intersección entre geopolítica y economía puede resultar bastante complicada. Desde que ambos países empezaron a normalizar sus relaciones comerciales, sus relaciones económicas, siempre se ha tenido una política, una actitud de ambigüedad desde la Casa Blanca con respecto a los derechos humanos en China y con respecto a Taiwán. Ahora mismo hay muchas fisuras abiertas y esto las abres aún más. Había muchas tensiones derivadas de cuál es la relación con China y Estados Unidos por cómo se está gestionando la COVID en China. También cómo China está manteniendo una posición de cercanía con Rusia en la guerra con Ucrania. Ahora mismo se están revisando qué se va a hacer con los aranceles con China, pero todavía no se ha llegado a ninguna solución. Lo que sí que sabemos es que una confrontación de las dos mayores economías del mundo no viene bien a nadie, y mucho menos en este momento de tensión económica global. Gracias, Ana, desde Nueva York. Cambiamos de tema. Los precios del petróleo están en máximos históricos y los consumidores los sienten en sus bolsillos. Las compañías petroleras son las grandes beneficiadas
como muestran sus resultados. La británica British Petroleum triplicó el beneficio interanual neto en el segundo trimestre, hasta superar los 9.000 millones de euros. También Shell, Total Energies, ExxonMobil y Chevron registraron ganancias récord impulsadas por el alza de los precios de los hidrocarburos. Las ganancias se produjeron mientras el petróleo rondaba los $114 por barril, una subida debida parcialmente a las sanciones contra Rusia. Y seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Rusia y también de Ucrania, porque este martes llegó el primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde la invasión rusa en el país a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro. El buque de carga Razoni, que partió de Odessa el lunes con 26.000 toneladas de maíz destinadas al Líbano, pasará la noche frente a las costas del Bósforo para ser inspeccionado el miércoles por un equipo internacional. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el pasado 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar el mercado agrícola. Y vamos ahora a Estambul para más detalles con el periodista Andrés Murenza. Andrés, el barco ya está en Turquía y deberá ser registrado antes de proseguir hacia el Líbano. ¿Cómo será el procedimiento y cuánto puede durar? Efectivamente, el Razoni ya está anclado en las inmediaciones de la entrada norte del Bósforo. Allí mañana, en torno a las 10 de la mañana hora local, un equipo de representantes de este Consejo de Coordinación conformado por Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas, representantes de este Consejo, se desplazarán en bote hasta el barco para inspeccionarlo y, si todo está correcto, como parece que será, se le permitirá progresar y continuar su trayecto, que dependerá obviamente del tráfico, porque el Bósforo y los Dardanelos, los dos estrechos turcos, son vías marítimas muy transitadas, pero una vez mañana se espera que ya después de este registro pueda proseguir y pueda cruzar los dos estrechos para dirigirse hacia el Mediterráneo y de allí al Líbano. Bueno, y se espera también, Andrés, que este barco sea el primero de muchos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en Estambul únicamente tiene una validez de 120 días. ¿Se logrará en este tiempo la reanudación de las exportaciones ucranianas? Pues es difícil preverlo, pero por lo que hablaba hoy con fuentes diplomáticas ucranianas, este envío del Razoni se toma como una prueba para ver qué tal va a funcionar el corredor del grano. Una vez se haya formalizado este envío, hay ya 17 buques cargados en los puertos ucranianos, cargados con 600.000 toneladas de cereal, esperando la luz verde de este Consejo de Coordinación, de este Centro de Coordinación, de Estambul, a que les dé luz verde, el visto bueno para empezar a marchar. Está limitado el corredor a 3 barcos al día. 3 barcos al día podrían salir de Ucrania porque tienen que ser guiados por pequeños remolcadores pilotados por ucranianos que tienen las coordenadas de dónde están las minas, que saben por dónde se tienen que mover para evitar que haya percances, y se espera que nuevos barcos empiecen a llegar también. Las estimaciones hablan de que podrían salir cuando el corredor funcione a pleno rendimiento, podrían salir unas 3 millones de toneladas de cereal al mes. Esto, como bien dices, el acuerdo está limitado a 120 días, es decir, 4 meses. Resultaría imposible sacar las más de 20 millones de toneladas de cereal que hay, a menos que el acuerdo se prorrogue. Muchísimas gracias, Andrés Murenza, desde Estambul. El Tribunal Supremo de Rusia ha declarado al batallón ucraniano Azov como organización terrorista, lo que significa la prohibición de sus actividades en territorio ruso y el endurecimiento de las penas para sus miembros. El tribunal considera que su ideología incluye, entre otras cosas, racismo biológico extremo. Por su parte, el batallón Azov dijo a través de su canal de Telegram que Rusia busca excusas para justificar sus crímenes de guerra. Así se veía la acería Azovstal hace unos meses. En su interior, miles de combatientes del llamado Batallón de Azov. Desde los túneles subterráneos, sus líderes enviaban mensajes en video. Este es nuestro llamado al mundo. Podría ser el último de nuestras vidas. Probablemente estemos viviendo nuestros últimos días, si no horas. El enemigo es 10 veces superior en número. No resistieron mucho más.
Tras la rendición ordenada por Kiev, los defensores de la planta siderúrgica fueron hechos prisioneros. Los militares rusos los califican de nazis. El grupo tiene sus raíces en la extrema derecha. Fue fundado en 2014 como una milicia de voluntarios para luchar contra los separatistas prorrusos en la región de Donbass. Sin embargo, los miembros actuales rechazan que se los llame nacionalistas o radicales. Los medios rusos acusan al grupo de haber maltratado a civiles en Mariupol, aunque Ucrania lo niega. Los combatientes aparecen en videos ayudando a evacuar civiles antes de su rendición. Desde entonces, los combatientes capturados se han convertido en peones del juego, potencial activo en un eventual canje de prisioneros o en las negociaciones de alto el fuego, mientras la guerra continúa sin ellos. Mientras siguen los bombardeos rusos en Ucrania, aumenta el temor de Moscú a un ataque de una central nuclear, por lo que Ucrania ha iniciado una estrategia defensiva para la zona de exclusión de Chernóbil, uno de los lugares más radiactivos de la Tierra y que se encuentra en el camino más corto entre Rusia y la capital de Ucrania, Kiev. Los ingenieros ucranianos dicen que han retomado el control de la central, pero la amenaza permanece y la gente comienza a prepararse. Una pequeña botella de yodo. En caso de fuga radiactiva, esta sería la primera medida de protección para Natalia. Quiero proteger a mi hija. Le daré 10 gotas de esta solución yodada, pero tampoco sé si es útil o no. En 1986, cuando ocurrió la catástrofe de Chernóbil, Natalia no había nacido, pero el trauma en su familia continúa muy presente. ¿Te imaginas cerrar con llave tu casa y marcharte? ¿Dejar atrás tu juventud? Mi padre lo dejó todo allí. Sigue siendo muy doloroso para él. Su padre colaboró con las tareas de limpieza en Chernóbil. Prácticamente todos en su familia han sufrido algún tipo de cáncer, aunque ahora vivan aquí, en Slavutich, construida para los sobrevivientes de Chernóbil. Hasta ahora, los rusos no han atacado, pero se vive una extraña calma. Desde que comenzó la guerra, casi la mitad de la población se ha marchado. Preocupa que la guerra de Putin se vuelva nuclear. Bastaría apenas con un ataque convencional a la planta. Puedes esperar cualquier cosa de él y de su vecino Lukashenko en Bielorrusia. Tengo miedo. Chernóbil y los peligrosos restos de su central nuclear se encuentran a solo 50 kilómetros de distancia. La ciudad de Pripyat fue una vez el hogar de los trabajadores de la planta. Desde 1986 está abandonada y cerrada para siempre. Durante las últimas décadas, en varias áreas de la zona de exclusión, la radiación disminuyó. Nos han asegurado que los niveles de radiación volvieron a aumentar recientemente después de que las fuerzas rusas ocuparan Chernóbil al comienzo de la guerra. Las tropas movilizaron la artillería a través de las áreas altamente radiactivas. No nos quedaremos aquí por mucho tiempo. En Slavutich están renovando este refugio. El alcalde asegura que tiene capacidad para 500 personas en caso de ataque con misiles, pero no serviría de protección ante un posible desastre nuclear. No deberíamos infundir pánico entre la gente. Ante un ataque de esas características no habría escapatoria, así que no deberíamos desperdiciar nuestros recursos y emociones en ello. Natalia no está de acuerdo. Le gustaría recibir más información sobre cómo proteger mejor a su hija o cuándo deberían huir. No hay información sobre cómo proteger a nuestros hijos. Es descorazonador. Cuando tengamos que hablar de ello, tal vez sea demasiado tarde. Cuanto más dura la guerra, más peligroso es permanecer aquí. Y menos confianza hay en que, llegado el momento, la botellita de yodo sirva para algo. Y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, se encuentra en Nueva York, desde donde instó a Alemania, Europa y a Estados Unidos a construir una asociación transatlántica más fuerte. En su discurso, Baerbock aseguró que Estados Unidos y Alemania han demostrado una fuerte unidad en su apoyo a Ucrania. En una charla con estudiantes de una universidad en Nueva York, la New School for Social Research, Baerbock señaló que en estos momentos una postura conjunta es de carácter vital, destacando así la importancia de estrechar los vínculos.
La brutal guerra de Rusia ha dejado claro que no es teoría, es la realidad. Estos valores están siendo atacados. La libertad, la democracia y los derechos humanos están siendo atacados. Por eso debemos mantenernos firmes. Y en esto consiste nuestra asociación en el liderazgo. Bueno, la ministra alemana Annalena Baerbock ofreció también un discurso a los estudiantes sobre las relaciones transatlánticas. No fue casualidad que Annalena Baerbock pronunciara su discurso sobre relaciones transatlánticas en la New School for Social Research. Fundada en Nueva York en 1933, esta institución fue un refugio para académicos que tuvieron que huir del nazismo y del fascismo en Europa. Ha pasado mucho tiempo. También las tensiones entre Estados Unidos y Alemania, sobre todo durante la era Trump, parecen ser cosa del pasado. Según la ministra de Exteriores, Alemania, Europa, Estados Unidos y Canadá están unidas en la defensa de valores comunes. Los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestros países determinan también los debates de la New School. Desigualdad, racismo, populismo, polarización política, instituciones democráticas debilitadas. Debemos discutir estos retos abiertamente y de manera conjunta. No por repetir el viejo eslogan de la Comunidad Transatlántica de Valores, sino porque en última instancia nuestra seguridad depende de ello. Europa importa, Europa cuenta tal y como pudo verse el pasado 24 de febrero. La invasión rusa de Ucrania cambió el mundo y supuso un punto de inflexión. Y recordando a los fundadores de la New School, Baerbock señaló: movilizando tan solo una pequeña parte de su coraje y su confianza, contaremos con lo necesario para construir una asociación transatlántica para el siglo XXI. Una asociación en igualdad de condiciones entre Europa y Estados Unidos. Bueno, cambiamos de tema. Estados Unidos y los talibanes se acusan mutuamente de violar el acuerdo de Doha después de que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, muriera víctima de un ataque con dron perpetrado por la CIA. Al-Zawahiri fue blanco de 2 misiles de tipo Hellfire cuando estaba en el balcón de la casa en la que residía en Kabul. Funcionarios estadounidenses afirman que su presencia en el lugar rompió el pacto suscrito por ambas partes para la retirada de Estados Unidos y de sus aliados de Afganistán. El líder de Al-Qaeda se escondía en el corazón de este barrio residencial de Kabul, donde residen muchos gerifaltes talibanes. Pero Washington lo descubrió. Un vocero de Estados Unidos dijo que Ayman al-Zawahiri fue identificado varias veces pasando el rato en el balcón de la casa que fue atacada el domingo por la mañana. Hemos eliminado al emir de Al-Qaeda. Ya no podrá convertir nuevamente a Afganistán en un lugar seguro para los terroristas. Y nosotros nos aseguraremos de que nada más pueda ocurrir. Ya saben, no se pueden convertir en una lanzadera de ataques contra Estados Unidos. Nos encargaremos de que eso no pase. Nacido en Egipto, Zawahiri fue la mano derecha de Osama Bin Laden antes de sucederlo al frente de Al-Qaeda. Washington asegura que se involucró activamente en los planes de los atentados del 11 de septiembre, así como en otras operaciones como los ataques a embajadas de Estados Unidos en África en 1998 o contra el destructor USS Cole en Yemen en el año 2000. Tras el bombardeo que lo mató, los talibanes acusaron a Estados Unidos de violar los principios internacionales y los acuerdos de Doha. Pero para Washington, quienes rompieron los acuerdos fueron los propios talibanes, dándole refugio a Zawahiri. Este ha sido el primer ataque de Estados Unidos en Afganistán tras la retirada de sus tropas hace un año. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias destacadas de esta jornada. Según Naciones Unidas, el gobierno yemení y los rebeldes hutíes acordaron extender por otros 2 meses la tregua en la guerra civil que asola al país. El alto el fuego actual, en vigor desde abril, ha sido el periodo de paz más largo en 6 años de conflicto. Un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos, además de hambrunas masivas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho, argumentando que viola la ley federal. Se trata de la primera acción legal emprendida por el gobierno de Joe Biden desde que la Corte Suprema anulase la sentencia de Roe versus Wade, que significó en los hechos la legalización del aborto. Y una jueza federal mexicana ha concedido al narcotraficante Rafael Caro Quintero una suspensión definitiva de su orden de extradición a los Estados Unidos por el homicidio de Enrique Camarena, el fundador del cártel de Guadalajara y denominado el narco de los narcos. Fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de julio y está acusado por Washington del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, agente especial de la DEA en 1985, entre otros delitos. Esta es la segunda vez que Caro Quintero obtiene una suspensión al proceso de extradición hacia Estados Unidos, aunque esta es definitiva. Y las campeonas de la Copa América regresan a casa después de conseguir su 8º título continental y de mantenerse invictas durante todo el campeonato llevado a cabo en Colombia. Aunque no hubo multitud que las recibiera en el aeropuerto de Guarulhos, las jugadoras brasileñas salieron al encuentro con la prensa mostrando orgullosas la copa y las medallas. La selección femenina se enfrentará a Inglaterra en la primera finalísima femenina, el nuevo título al partido único que se va a disputar la selección campeona de la Eurocopa y de la Copa América. Por el momento no hay fecha ni estadio. Y hoy se ha presentado una candidatura inédita para organizar el Mundial 2030 de fútbol. Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se han postulado para organizar el evento cuando se cumplan 100 años de la primera Copa del Mundo que tuvo lugar en Montevideo. Por ahora, la única candidatura rival sería la ibérica, España y Portugal en conjunto. Vamos a escuchar ahora las palabras de Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, en la presentación de esta candidatura sudamericana. En esta candidatura conjunta estamos creyendo de que, porque además y no menor, se cumplen 100 años y es muy importante y meritorio que el fútbol reconozca todo esto que Sudamérica ha contribuido y sigue contribuyendo con el fútbol mundial. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.